Tardes, buenas noches, no sé, ya casi de noche. Bueno, en principio agradecerles mucho la presencia, un día bastante gélido para todos. La verdad que habla muy bien de esta ciudad que haya tanta cantidad de gente para la presentación de un libro de poesía. Aún si sabemos que este libro es bastante especial para la ciudad. Así que bueno, darles la bienvenida a la presentación de la poesía reunida de Edith Vera, El silbido de vientos lejanos, en nombre de las editoriales Edubín y Caballo Negro. Yo, simplemente voy a presentar la presentación y a presentar a quienes van a presentar el libro y nos van a leer o nos van a comentar algunas cuestiones vinculadas con la poesía y con Edith Vera. Simplemente quería decirles que todos sabemos que la escritura es un acto solitario, individual, pero la publicación de libros es un acto muy colectivo, y detrás de cada libro que se publica, no solamente detrás de este, sino detrás de cada libro que aparece, hay muchísima gente, muchísimas personas trabajando, y en este caso no es una excepción. Y en muchos casos esas personas no aparecen ni en la tapa ni en los créditos, pero sin las cuales no es posible la publicación y la circulación de los libros. Así que nada, compren libros porque es la forma en que esto se sostiene y en que podemos seguir publicando libros, y todas las personas que trabajamos en esta industria tan hermosa que es la de los libros podemos seguir acercándoles esta belleza como tenemos la tarde de hoy el orgullo de presentar. Voy a presentarles entonces a las tres personas que me acompañan. Si bien, la mayoría de nosotros ya las conocemos, pero la formalidad requiere de una presentación formal. A mi lado inmediatamente está la licenciada y profesora Beatriz Botero, que es, como les decía, licenciada y profesora en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en lectura, escritura y educación por Flaxo, docente e investigadora en la Universidad Nacional de Villa María, docente y productora de material académico en ISEP y en Flaxo, Argentina. Además es miembro de comités académicos nacionales e internacionales y fue, y por eso un poco está acá, amiga personal y una gran lectora de Edith Vera desde los años 90, y además una importante difusora de su obra desde siempre. Yo me acuerdo, yo fui alumno de Beatriz en la universidad, donde por primera vez escuché hablar de Edith Vera y nos dio a leer sus poemas, así que de alguna manera es la culpable de todo esto. Y además participó como prologuista de la edición facsimilar del libro Las dos naranjas, que publicamos en la editorial Edubín en el año 2018. A su lado está Silvia Giambroni, quien nació aquí y vive aquí en Villa María, es profesora de Lengua y Literatura y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Villa María. Ha trabajado más de 30 años en la docencia, compiló el libro de ensayos escritos sobre jóvenes junto a Silvia Paredes y Andrea Riva. Tuvo a su cargo la sección de difusión poesía en la revista digital Barbaria, y además ha escrito el hermoso prólogo al libro que hoy presentamos, sobre el cual después va a contarnos un poco en detalle. Y por último, allá en la punta, en el costado izquierdo, Norman Argarate, quien es poeta, escritor y periodista. Ha nacido en la ciudad de Córdoba y ha publicado, entre otros, los libros Tomad y Beber, Mujer en el jardín, La poesía de los gestos inútiles, libros de poesía, también el libro de crónicas Cosas de perros, el libro de Edith, que es un importante trabajo, digamos, de tinte más bien biográfico, digamos, acerca de la obra de la vida de Edith Vera. Dirigió las revistas literarias Huérfanos y El Gran Dragón Rojo y La Mujer Vestida de Sol. Entre el 2004 y el 2017 fue coeditor del suplemento cultural El Corredor Mediterráneo y colaborador del suplemento cultural del diario.
También se desempeñó como director ejecutivo de la Universidad Popular durante algunos años, director de Cultura de la Municipalidad de Villa María, director de Derechos Humanos y director del Centro Cultural y Comunitario Leonardo Fabio. Actualmente se desempeña como periodista gráfico y radial. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo por venir, por estar presentes aquí en la biblioteca. Y bueno, le voy a ceder la palabra a Beatriz, quien primero va a intervenir con su texto. Bueno, muchas gracias, Emma. Buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, quisiera agradecerle especialmente a Carlos Gácera por haber tenido la deferencia de invitarme a decir unas palabritas de apertura en este encuentro. Lo digo francamente porque sé que somos muchas y muchos quienes podemos hablar de Edith, contar sobre Edith. Afortunadamente nos ha prodigado a tantos su amistad, su cariño, su infinita ternura, su conversación. Quisiera traer el recuerdo en esta ocasión que a poco de la muerte de Edith en 2003 y bastante antes de la creación de Dubin, trabajamos juntos, Carlos y yo, en un proyecto de la UNBM sobre rescate de patrimonios culturales en Córdoba, donde propusimos, en base a conceptos que se discutían entonces en el campo de los estudios sociales, la posibilidad de considerar la obra y el legado de vida de Edith Vera como patrimonio cultural de Villa María. Ya entonces conversábamos sobre la necesidad de reunir algún día su obra. La tarea no era fácil por diversas cuestiones, entre ellas el escaso material publicado y el hecho de que parte de los trabajos inéditos parecían encontrarse en textos dispersos que algunas personas resguardaban o que circulaban por internet. Cuando Carlos fue nombrado director de la editorial Edubín en 2008, volvimos a abrazar esa ilusión, esta vez con más esperanza. Ilusión y deseo que por supuesto fue y es compartido por muchísimas otras personas e instituciones. Había que conseguir los derechos de parte de los herederos legales y revisar además la copiosa documentación que Anabela Gil, directora de esta biblioteca municipal de Villa María, había logrado rescatar de los containers a donde fue a parar lo que quedaba de la casa de Edith Vera en el segundo incendio, estando ella ya internada en un hogar para la tercera edad. Así fue que un buen día le propuse a Carlos. Le dije, conozco la persona que puede encargarse de este trabajo, acaba de jubilarse, tiene tiempo y es una gran lectora. Y le hablé de mi amiga Silvia Giambroni. Hoy puedo decir que no me equivoqué, porque sé de la paciencia y del trabajo minucioso y amoroso que Silvia fue haciendo en todo este tiempo hasta llegar a esta publicación tan esperada por todos. Mucho se ha dicho y repetido acerca de la reticencia de Edith a publicar, que se demoró 9 años la publicación de Las Dos Naranjas, que le pidieron insistentemente de editoriales importantes que les enviara sus poemas y ella no respondía o se demoraba hasta el desaliento. La conocida y prestigiosa Canela, de la editorial sudamericana, da testimonio de ello. Sin embargo, yo no creo en absoluto que Edith no quisiera dar a conocer sus poemas, canciones y relatos. De hecho, los sembraba y esparcía sigilosamente, del modo más elemental, precario y antiguo, anterior incluso a la imprenta. Escribía en papelitos sueltos que regalaba. Marta Parodi había creado el Club de Narradores Aracil de Sobral, al que pertenecían algunas niñas de entonces, hoy adultas por supuesto, además de Angelita García, Edith y yo. Con ellas fui a las escuelas a contar cuentos y cuando le llegaba el turno a Edith, sacaba de la cartera esos papelitos, decía que ella no
sabía muchos cuentos y que entonces leería poemas. Ni siquiera decía que eran suyos. Luego los dejaba, como al pasar, por ahí. Una anécdota similar cuenta María Teresa Andrueto en ocasión de ir con Edith a la radio, acá en Villa María. Cuando le pidieron a Edith leer, ella sacó de sus bolsillos esos papelitos y le pidió a Tere que los leyera en su nombre, alegando timidez. Y así fue que María Teresa Andrueto guardó y atesoró varias de esas miniaturas manuscritas que a veces también llevaban algún dibujo en líneas breves. Yo creo que es posible también que Edith temiera que si su obra se catalogaba como literatura infantil, quedase reducida a ese ámbito. En ese caso se habría tratado de otro de sus sutiles e inteligentes actos de resistencia. Ella decía simplemente, yo escribo. Lo plasmó incluso en una de las también famosas esquelas con mensajes que nos dejaban el parabrisas de su AMI 8, arrumbado en el garaje, en ocasión de una invitación que le hicieron a participar en la Feria del Libro de Córdoba. Ella me escribió, deciles a tus amigas que no doy conferencias ni charlas, yo escribo, subrayado. Y creo sinceramente que en esas dos palabritas se condensa el motivo que nos ha reunido hoy. Escribía para ser leída y su poesía es para todos. Respecto de las publicaciones, quisiera contarles algo que recuerdo de una conversación con ella. En una ocasión me regaló el librito que contiene el cuento El Herbolario, tercer premio del concurso Homenaje a Jorge Ábalos de la Municipalidad de Córdoba. Me lo dio con varias correcciones de erratas hechas por ella a mano, con mucha delicadeza. Incluso aclaraba, en relación a la palabra Ceutíes, que había sido mal transcripta, que se refería a los habitantes de Ceuta, dando cuenta de que ella consideraba que esa debió haber sido una breve nota al pie hecha por el editor. Recuerdo que me habló escuetamente de las ediciones que a veces eran feas, lo cual pudo haber sido otro de sus temores. No solo las erratas, sino el diseño. Era tan delicado su sentido estético, lo podemos comprobar en la sutileza y la simplicidad de sus dibujos. Así fue que cuando ella confió en un editor, le dio a Radamanto de Villa María algunas de sus obras, y luego su último libro, publicado en vida, La Casa Azul, a la editorial Garabato de la ciudad de Córdoba. La prueba crucial, sin embargo, al menos para mí, es la cantidad de textos inéditos que le entregó a Marta Parodi mientras Marta escribía nada menos que la biografía de Edith, titulada Con trébol en los ojos. Creo sinceramente que allí se condensa uno de los gestos más humildes de Edith, más generosos. Ella sabía que su vida debía ser contada y su obra entregada a los lectores, pero no lo hizo de su propia pluma. Eligió quien lo haría con la misma humildad y con el mismo amor en un lenguaje llano, sin ornamentos. Marta contaba que le había insistido a Edith en que leyera los borradores y Edith se negaba. Qué gesto de confianza, de lealtad entre las dos. Por todo ello y en honor a quienes la editaron antes, tener hoy la obra reunida, más completa que la suma de lo conocido o divulgado, sin duda habría sido ocasión de enorme regocijo para Edith. Ella amaba los trabajos pacientes, los silencios y también las voluntades inclaudicables, las pasiones, la vida vivida intensamente. Y aquí quisiera remarcar, si me permiten, otro de sus atributos que para mí es importante. También se ha dicho que Edith sufrió mucho, que le pesaba la soledad, que le costó sobrellevar la imposibilidad de ser madre. Sin ánimos de negarlo, me gusta en cambio quedarme con la imagen de fortaleza de la Edith que incluso se adelantó a los nuevos feminismos. Pidió el divorcio cuando advirtió que su matrimonio estaba en crisis en la Villa María de entonces, pacata, religiosa.
Asumió la vida de una mujer sola, estudió una nueva carrera siendo ya maestra cuando se abrió el profesorado para Jardín de Infantes y fue su primera directora cuando las mujeres no ocupaban cargos de gestión. Soportó la pobreza y el rechazo social cuando la dejaron cesante y violaron su casa repetidamente en dictadura. Yo la conocí después, a finales de los 80. Nunca se quejaba. Sí hablaba de lo vivido, pero casi como si hubiera sido un trago amargo del pasado. Se cuidaba de las personas que podían lastimarla y daba cuenta de que conocía muy bien a sus detractores. Siempre estaba radiante, brillaba como nadie, con su presencia, con su escucha, con sus gestos gráciles, con su voz dulce y su capacidad de un humor siempre fino y perspicaz. Incluso a veces daba la impresión de que no estaría del todo cuerda. Por ejemplo, cuando desoía lo que no tenía ganas de escuchar y cambiaba de tema para hablar con la mayor calma y seriedad de los colores de los rabanitos. Estoy convencida de que esa era su manera de cuidarse, de resguardarse frente a quienes preferían, tal vez cobardemente, creer que ella desvariaba. Edith tenía una clara conciencia política, era mujer de su tiempo, estaba siempre informada y creía en la posibilidad de hacer, precisamente a través de la política, una sociedad un poco más justa y más indulgente para los que más sufren. Por eso, yo recuerdo una Edith consciente de los derechos de la mujer, a una fuerza de perder las comodidades que tantas otras tenían. Una mujer que viajaba sola por el mundo, invitada por instituciones de países de hablas extranjeras, que había construido desde su infancia una fortaleza en la lectura, que conocía de arte, de historia, de literatura, de pedagogía, un verdadero cuadro excepcional para su época de juventud y tanto más en sus últimos años. Incluso su casa cerrada desde los 80 para los visitantes, decisión que ha sido vista por algunos como una más de sus rarezas o excentricidades, nos habla de su particular dignidad, de su respuesta al despojo y a la vejación. La casa se convirtió así en testimonio vivo de la gran tragedia, para que no olvidemos, y a su interior fue posiblemente un espacio de nuevas libertades que se resguardó para sí. Recuerdo que me hablaba de collares colgados en el baño, de cosas que se les perdían por meses y aparecían bajo una piedra en el patio, de recuerdos de viajes siempre fuera de lugar, y también de su televisor que la acompañaba y era una ventana hacia el mundo más lejano. Cerró su casa, pero llevaba su arte culinario al taller de Marta, regalaba orquídeas para las Navidades, invitaba a tomar café en el bar de la esquina como si fuese el living de su hogar. Por eso, cada vez que alguien la nombra, no solo evoca una figura literaria mayor y una personalidad fascinante cuyo fondo parece rondar siempre en los laberintos del enigma, sino que invoca su hado, casi como una plegaria. Una militante de la vida, del derecho al arte y a una educación liberadora, sin ataduras, capaz del disfrute y de la rebeldía. Una poeta mayor, capaz de volcar en el rumoroso cantar de sus versos lo más hondo de la naturaleza humana, así como el fervor ante el misterio de la luz cayendo oblicua y difusa sobre la rugosidad carnosa de la lechuga. Yo creo firmemente y sinceramente que en su fragilidad estaba su fuerza, que en su sencillez está su más alta estatura ética y artística. Amaba el mundo de una manera celebratoria. Termino entonces para invocarla, recuperando aquella consigna del mayo francés con que ella había engalanado su despacho de directora del jardín. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Allí esté quizás
la contraseña que nos dejó para que sigamos jugando. Era una gran estratega y a cada uno nos dejó una pequeña pieza para que vayamos paso a paso encastrando el puzzle de su vida y de su mensaje, que creo que bien podría resumirse en las palabras aquellas de Breton. La revuelta, y solamente la revuelta, es creadora de la luz, y esta luz no puede tomar sino 3 caminos: la poesía, la libertad y el amor. Muchas gracias. Cedo la palabra a Norman. Buenas tardes. Bueno, la verdad que es toda una emoción y uno está atravesado por la emoción precisamente, ¿no? En primer lugar, el agradecimiento a la gente de Dubín, a mi amigo Carlos, que nos conocemos desde la adolescencia, hemos estudiado juntos, hemos ido al servicio militar, fuimos los últimos en rendir, fuimos los últimos de nuestra promoción. Rendimos física, me acuerdo, juntos, cuando ya estábamos a punto de saltar. Pero bueno, aquí estamos, peinando canas, pero aquí estamos. Y bueno, a la gente de Dubín, a la gente de Caballo Negro, lo veo por ahí a Alejo, debe ser Mariano, Luciano, exactamente, la gente de Caballo Negro también, a la gente de la biblioteca, Mariano Moreno, a Anabela, que está por allá, a tantos amigos, a las compañeras y compañeros de la mesa, y fundamentalmente a tantos amigos que veo. Hay algo del orden de la amistad esta noche, ¿no? Me parece que en ese sentido, creo que si algo define a Edith fue ese sentido de la amistad. Y una de las cosas que de alguna manera me están transitando es la alegría, ¿no? Todo el proceso, todo lo que significó, todo lo que se puso en marcha a partir justamente de la publicación fue la alegría, ¿no? Yo pensaba en esa palabrita que tiene, yo soy un gran indagador de las etimologías y buscaba justamente su origen, viene de alacer, alacris, que tiene que ver con todo lo que es rápido, con lo que es vivaz, animado, movedizo, eso que de alguna manera transita entre nosotros, se mueve entre nosotros, nos contagia entre nosotros y que de alguna manera nos hace vivir un sentido común, el sentido de la alegría de compartir. Y en ese sentido me parece que la obra de Edith tiene algo de hechizo, tiene algo de magia que produce todo el tiempo situaciones, ¿no? Ahí yo escuchaba muy atentamente las palabras de Betty, y la obra reunida tiene esta significación porque logra reunir esos papelitos. Betty dijo en varias oportunidades papelitos, la palabra papelitos, y es cierto. La obra de Edith eran papelitos, pequeños mensajes, pequeños agradecimientos, notitas que dejaba allí en su AMI 8 arrumbado cuando uno la iba a visitar, ¿no? Y en esos papelitos, en esos pequeños rastros, digo, Edith de alguna manera nos propone como una especie de búsqueda del tesoro. Betty dijo algo muy lindo, como una especie de puzzle en el cual hoy estamos armando, digamos, el sentido de esa vida y fundamentalmente de esa obra, ¿no? Y todos tenemos, también dijo algo que me parece interesante, todos tenemos una partecita de Edith, todos atesoramos algo de Edith. Uno, por ejemplo, cuando uno empezó en el caso personal, cuando yo empecé a escribir ese pequeño ensayo sobre su obra y a partir de la amistad que yo tuve con ella, empezaron a surgir anécdotas, historias. Sin ir más lejos, aquí está Adriana Ponce, con el que estuvimos cenando hace pocos días, noches atrás, y me contaba, por ejemplo, cuando ella vivía aquí al frente, en la casa de Antonio Sobrano, decía, éramos 18 personas viviendo en ese momento. Y casi todas las noches Edith iba, que era muy amiga de su mamá, de Nora, a jugar al Scrabble. Y jugaban ahí, y de alguna manera
compartía con todo ello. Me encontré con muchas de sus estudiantes también del profesorado, y te contaban y te cuentan anécdotas, por ejemplo el caso de Mirta Raca, que me contaba que fue estudiante de ella y que en un momento dado, en un asado, estaban organizando choripanes y Edith cayó con unas cervezas y alguien le dijo, pero cerveza y choripán, y Edith le dijo, pero no seas ignorante, dice, si no media Alemania estaría muerta, dice. Edith tenía una capacidad, aparte tenía un gran sentido del humor. Entonces todos atesoramos una partecita. Y antes que me olvide, yo iba a empezar con algo. En ese sentido, digo, de lo colectivo, esto es muy reciente, esto se publicó ahora estos días, el último libro de Gustavo Borga, que se llama Alitas de pollo congeladas, en un estilo muy particular de Gustavo. Y él tiene un poema donde dice lo siguiente: un día se juntaron todos los poetas de Villa María, cada uno se arrancó un pedacito de su corazón, formaron un solo corazón, un gran corazón, el corazón de Edith Vera. Gustavo Vargas. Se lo recomiendo, la verdad que... Y como decía, cada uno tiene una parte, todos aquí creo que tienen una parte. Aquí está también mi amigo que lo conozco de toda la vida, desde la primaria, lo conozco, digamos, hemos vivido tantas cosas, en el sentido, sobre todo una época donde la poesía tenía un lugar muy importante en la ciudad. Organizábamos asados donde éramos 20, 30 personas, y bueno, y él, entre ellos estaba acá mi amigo Javier Moreno, que hoy escribió algo muy bonito, muy bonito, y que ilustra ese sentido de que todos tenemos un pedacito de Edith. Dice Javier: Edith Vera inventó las flores y los olores de nuestro río. ¿Había poetas que hablaban de los aromas de acá antes de eso? Tal vez. Pero Edith, perfumista genial, definió cómo debería olerse estas tierras. Edith Vera, para mí, inventó la infancia, porque mi niñez está abrigada entre las dos enormes tapas de las dos naranjas. Me acuerdo de Edith vendiendo collage de hojas y pétalos pegados sobre las páginas de las dos naranjas. Había pedido eso cuando finalmente logró que Las dos naranjas fuera publicado como ella quería, que le entregaran, además de los libros, esos papeles para pegotearlos y pincelarlos. Edith siempre supo que una poeta merece vivir de lo que escribe, y entonces, cuando fue maestra y directora, cuando fue correctora de un diario, hizo brillar esos trabajos pasándolos por el tamiz de la poesía. Edith siempre se dijo poeta y renegó de poetisa. Edith trabajó en al menos una película en Europa. Edith juntaba florcitas en el camino al trabajo, en el camino a la escuela de Bellas Artes, en los caminos que ella abría. Si no había florcitas, supongo que Edith las haría aparecer con su magia. Edith no tuvo hijas ni hijos. Edith tenía en su casa muchos artefactos para proyectar imágenes. Uno me lo regaló a mí. Edith escribió sobre política mal que les pese unos cuantos. Edith tenía en el patio, pero nunca lo encendía, un horno chino para quemar cerámica. Edith me presentó a muchos de mis mejores amigos. Me llevó a un recital de Monkey, me dijo: tenés que hacerte amigo de Tool y de Richard Borling. Edith, castigada, olvidada, perseguida, te miraba con una sonrisa grande como su corazón y apostaba para que vos creyeras en vos mismo. Creo que hoy exageraba, pero entonces, en aquellos tiempos, le creía a rajatabla, cuando me decía que las tonterías que yo hacía valían la pena. Edith cocinaba como nadie, en todos los sentidos.
le gustaban los picantes, y en un cuaderno que se habrá perdido escribía poemas eróticos. Edith hacía chistes de doble sentido. Edith estaba orgullosa de su papá ferroviario y socialista. Edith se definía como peronista. Y escribió los mejores poemas políticos que yo modestamente conozca. Edith tenía paciencia y cuando la perdía, Dios nos libre y guarde, terminaba de entender las cosas. Era una tormenta de rayos y centellas. Edith Vera rescatada, creo que le hubiera gustado la palabra, por tantas y tantos en los últimos años, comenzando por el Trébol de Marta Casabona, siguiendo por tantos libros y estudios y ensayos de Norman y El jardín de los astronautas de Silvina Mercadal y Beatriz Botero, que tanto hizo y hace. Esa Edith, dicen que vuelve, y dicen que vuelve en un libro, y ya lo estamos soñando. Dicen que Silvia Giambroni prologa, dicen que Caballo Negro y Mariano Medina, dicen que Dubín, dicen que sin ellos no habría libro ni tapas entre las que cobijarnos. Dicen que vuelve Edith. Lo dice el viento dulce que sopla en los sauces del río, el sol reflejado en las gotas de rocío de algún trébol. Uno se pone cursi cuando sabe que Edith vuelve, porque ¿quién puede escribir sobre la espuma del mar y la crin de los caballos con la elegancia de ella? ¿Quién puede volver a pensar en espuma y crin sin que suene su voz? Edith Vera era poeta, nuestra poeta. ¿Cómo no va a estar volviendo si nunca se fue? Si siempre la tenemos a mano para pedirle que nos hable de las cosas que siempre nos habló. Bueno, voy a tratar de salir de esto. Nos vamos a poner un poco más intelectuales, pero porque quería hablar algunas cositas de la poesía de Edith. Y encontré un texto que me parece que es interesante para pensar la poesía de Edith Vera, ¿no? Es de una poeta que está circulando últimamente, se llama Vinciane Desprez. Habitar como un pájaro se llama, modos de hacer y de pensar los territorios. En algún sentido uno podría pensar, hay tanto para hablar, hay tanto para decir de Edith, queda tanto para escribir sobre ella, sobre eso, los modos de habitar, el modo cómo habitó ella su ciudad, los modos que eligió. En ese sentido hay mucho, hay una beta todavía para... Y hay un pequeño fragmento. Dice aquí esta filósofa, a propósito hablando, pero que bien se puede aplicar a la poesía de Edith, dice: descubrí su eficacia en esta experiencia. Es suscitar, inducir, hacer existir, volver deseable otros modos de atención e invitar a prestar atención a esos modos de atención. No volverse más sensible, una bolsa de gatos demasiado cómoda y que puede además provocar alergias, sino aprender a volverse capaz de conceder atención. Aquí conceder asume el doble sentido de prestar atención a y de reconocer la manera en que otros seres son portadores de atenciones. Es otra manera de declarar importancias. Y ahí hay algo clave para mí en Edith, que es eso, la capacidad de prestar atención, de mirar aquello que nadie miraba, de dirigir la mirada hacia lo minúsculo, hacia lo ínfimo, a lo que de alguna manera nos rodea, pero que por de alguna manera el tránsito, la rutina, por ahí de pronto nos volvemos insensibles. No quiero usar esa palabra justamente por lo que decía, por lo que leía, pero sí como que distraídos de las pequeñas maravillas que nos rodean. Por eso hay tanto para hablar de... Yo, a propósito de la poesía de ella, anoté algunas cosas rápido antes de venir, mientras hojeaba rápidamente su libro, y
tomé algunos apuntes, como por ejemplo esto de que uno siente cuando lee la materialidad del afecto. El afecto está materializado en su poesía, en esos objetos sencillos, cotidianos, las legumbres, los pequeños objetos, una pluma, una piedra, una flor, un pajarito. Pero allí logra materializar en cada una de esas pequeñas imágenes el afecto, ¿no? Y tenía una especie de entendimiento férico con la naturaleza. Cuando digo férico, tiene que ver con el mundo encantatorio de las hadas. Tenía esa capacidad de entrar en conexión con eso, ¿no? Uno podría vincularla a otros poetas y todavía, por eso digo, hay tanto, uno podría vincularla con Emily Dickinson, pero con algo más cercano también la podría vincular con una gran poeta uruguaya, Marosa Di Giorgio, ¿no? Que al igual que Marosa Di Giorgio, como se la señala, ella era una poeta florecida, y eso era, Edith, una poeta florecida. De hecho, uno la veía caminar siempre con su típica vestimenta negra y con una flor en el pelo. Así que en ese sentido hay mucho, todavía hay tanto para decir, y ojalá que todos colaboremos y de alguna manera esto sirva para estimular eso. Y a la vez también un sentido profundamente femenino en la obra de Edith Vera, profundamente femenino en el sentido de estar conectada con la madre tierra, con ese poder femenino que tiene el universo, ¿no? Así que simplemente invitarlos a la lectura. Uno siente cuando transcurre, digamos, las páginas, que en realidad Edith escribía un único poema, pero en distintas versiones, porque estaba en contacto con ese magma, con ese fluir natural, ¿no? Y que de alguna manera cada uno de sus poemas nos permiten ingresar a esa especie de reino encantado. Y a la vez esa capacidad de entender los funcionamientos de la naturaleza, uno piensa en todos estos papelitos, en todo esto que fue sembrando casi como un mecanismo de polinización que tuvo en cada uno de nosotros para hacer florecer en cada uno de nuestros respectivos corazones el sentido de la poesía, que germinara la poesía en cada uno de nosotros. Así que si de alguna manera esto tiene sentido, es celebrar la poesía y que el espíritu de Edith siga rondando entre nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Norman, por tus palabras. Cerramos la intervención de esta mesa con la palabra de Silvia. Después, por supuesto que los invitamos a que intervengan ustedes con lecturas, poemas, lo que quieran contarnos para mantener este espíritu de la poesía, como dice Norman. Así que, bueno, adelante, Silvia. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Yo les voy a contar muy sintéticamente cómo llegamos al libro. Esto empezó, si no me equivoco, en el año 2016-2017, cuando Carlos, en nombre de Dubín, ¿no es cierto?, consiguió los derechos para editar la obra de Edith, y yo, guiada por Beatriz Botero, me ofrecí para colaborar desde el deseo genuino de recuperar para los y las lectoras la posibilidad, y voy a parafrasear a mi amigo Javier, de cobijarnos entre las tapas de su libro. Como inicio de aquella aventura, en el año 2018, Dubín publicó la edición facsimilar de Las Dos Naranjas, que, como dijo Emanuel, prologó Beatriz. Luego, los cambios en la política nacional que todos conocemos desfinanciaron al Estado, a las instituciones públicas, e hicieron muy difícil la posibilidad de seguir con el proyecto de reunir la obra completa de Edith, que era la intención de la editorial universitaria y que quedó a la espera de mejores tiempos. En el año 2020, Norman escribió el libro de Edith, que fue publicado por Apócrifa Editorial, de Virginia Ventura y Darío Falconi, que están acá. Y yo creo que ese fue un momento bisagra para que se empezara a pensar en esto nuevamente,
para que se renovara ese deseo de publicar la obra de Edith, porque cuando Norman fue a presentar el libro de Edith en el 2021, en la Feria del Libro de Córdoba, se encontró con Alejo Carbonell, que le compartió el deseo de editar la poesía reunida de Edith, y ahí, bueno, volvimos a ser parte de este proyecto tan anhelado. Luego de acordar la edición conjunta de Caballo Negro y Edubín, se puso en funcionamiento la Pasión Editora de Alejo Carbonell. Empezamos a trabajar un 4 de enero. Y nos dispusimos, ¿no es cierto?, a juntar lo que teníamos. Yo había estado trabajando previamente con Emanuel, así que teníamos los libros, todos los Word, PDF y demás. Teníamos los 4 libros, las plaquetas, la antología que está en el libro de Marta Parodi, reunimos lo que estaba en revistas, blogs, buscamos en las cajas que mantiene como un tesoro Anabela Gil en el primer piso de esta biblioteca, buscamos los papeles que rescató de los contenedores en los que tiraban las pertenencias de Edith luego del incendio. Ella nos decía hace poco que los mismos cartoneros le daban, rescataban donde veían poemas y escritos y se los daban a Anabela y a su gente. Y también Mariano Medina, alguien muy importante que no está aquí en este momento, recuperó poemas de Edith personales que ella le había enviado y todo lo que había en Sevilla, en Córdoba. Digamos que en tiempos en que abundan las pasiones tristes, guerra, hambre, mezquindades, nos reunimos hoy privilegiadamente para la celebración y la alegría, porque el silbido de vientos lejanos es un hecho amoroso que pone a caminar a Edith junto a nosotras y nosotros nuevamente. Voy a leerles ahora algunos fragmentos del prólogo que generosamente Alejo me pidió que escribiera para este silbido de vientos lejanos. Sí, un fragmento, no se asusten. Ser testigo de este nuevo nacimiento de Edith Vera me conmueve profundamente y me permite asistir a la belleza como acto, a la maravilla y al sortilegio de las palabras que caen desde los árboles, crujen en las entrañas, lloran sobre los campos. Hablar de Edith es hablar de una poeta de un rincón de la llanura cordobesa cuya mirada tuvo un haz de luz capaz de descubrir el secreto escondido de los seres más pequeños de la naturaleza, de mirar si el trébol plegó sus hojas, de vigilar las estrellas, de lanzar piedras al tiempo, de bordar en punto cruz las manzanas azules de la noche. Hoy, Edith, nuevamente, en un acto de justicia poética, vuelve a armar una ronda entre nosotros, vuelve a caminar por el pueblo buscando un espacio donde hacer su fuego y dejar lugar al vuelo de los pájaros. Se sienta a nuestra mesa y derrama sobre nosotros su poesía y algunos pétalos de las flores de su pelo. Considero que Edith Vera es un ejemplo de la literatura sin adjetivos de la que nos habla María Teresa Andrueto. Ella dice en la presentación del libro Pajaritos de Agua, que editó aquí Editorial Radamanto, dice María Teresa: debo decir que si la poesía, la verdadera poesía, es difícil de encontrar en este mundo, la poesía para los chicos es infinitamente más difícil, infinitamente más inencontrable. En un campo tan resbaladizo, tan trajinado por el deseo de agradar, por las obligaciones pedagógicas, por el empeño en lo que debe ser, por lo políticamente correcto, por los manuales de buenas costumbres, encontrar expresiones de auténtica poesía ha sido siempre un milagro. Por eso, la poesía de Edith es un milagro. Más que tener como destinatarios a los niños, la poeta miraba con sus propios ojos de niña. Por eso, porque en realidad comprendía a la perfección el lenguaje de la infancia que era el suyo. Edith busca como un tesoro un lenguaje que sea sustancioso, banal. Y nosotros, al encontrarnos con su poesía reunida, tendremos que caminar descalzos, con el oído y la mirada alertas, y prestar especial atención
a las pinceladas de palabras, a los lenguajes bordados, a las sombras azules, a los caminos plateados del caracol, a las marcas de las patitas de las palomas, a las piedritas del camino, a los pétalos de las amapolas. Y el tesoro en los sueños, en la traducción de lo que ya está escrito ancestralmente, en la vida y también en el amor. Edith se sintió parte de su tiempo y pidió tener el oído atento a la injusticia y no tener los ojos cerrados ante el horror. Y sus gestos unieron escritura y existencia y volvieron a asistir al misterio de los días que se abren. Antes de cerrar, me voy a permitir leerles dos poemas, uno que elegí casi azarosamente, que es de una de las plaquetas cuando 3 gallinas van al campo, que dice: lenta, escarbando la tierra, escribe la gallina azul que mora en el patio de atrás, ¿cómo es que llegó a ser lo que dicen que es? Un ave sin vuelo. Se detiene al trazar la palabra vuelo porque una piedra siente en lugar de corazón. La distrae el primer puñado de maíz que arroja su dueña, una loca que silba como los sauces. Y termino con el poema del que Alejo sacó el título bellísimo que tiene este libro, que dice, que es de las 2 naranjas, y dice: vamos a recoger hierbas por el mundo, haremos un herbario con hojas y flores, aún con aquellas que parecen un murmullo apagado en la arena. Qué bello será tener praderas, pueblos, montañas, islas, el silencio de una almendra caída y el silbido de vientos lejanos descansando en el cálido abrigo de la falda. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia, a Norman y Beatriz. Antes de abrir un poco el diálogo con ustedes, quería mencionarles algo que me olvidé al principio y que siento la mirada de Anabela desde el fondo. No, por favor. Gracias a sus gestiones tenemos ese cuadro, ese retrato tan lindo ahí que los mira fijamente desde la punta, cuya autora es Nélida Bertilotti de Ceballos, conocida también como la Chiqui. Kitty tiene mucha información sobre eso, pero bueno, quería mencionar el dato, porque bueno, está ahí como una especie de vigía de la ceremonia, Edith. Así que bueno, agradecerles de nuevo a Beatriz, a Norman y a Silvia por su presencia aquí, por las palabras de cada uno. Se nota mucho cariño, mucha sensibilidad como lectores, como lectoras de Edith, y con el plus también de haberla conocido, algo que bueno, yo personalmente no pude hacer, pero bueno, así que bueno, los invito ahora a quienes quieran intervenir con sus opiniones, lecturas y o anécdotas, que lo hagan. Así que bueno, Kitty, ahí estabas. Yo voy a hablar sobre Edith, porque aparte de haber sido... Así escuchan. Están con cable, por eso no... Hola, yo lo que voy a contar de Edith lo hago con mucho orgullo, porque aparte de haber sido mi amiga, personalmente, Edith fue mi alumna en la Escuela de Bellas Artes, algo que nadie dijo, ni nadie nombra. Edith se recibió de maestra de artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes. Los 4 años que fue mi alumna fueron de un placer infinito, porque no solo que nos relataba
todo lo que escribía, sino que cantábamos. Por supuesto, también festejábamos con cerveza, pizza, todos los condimentos. Y había un libro de Toulouse-Lautrec escrito por Julio Cortázar, en donde venían letras de tango y donde habla de las mujeres que vinieron al país, y Julio Cortázar las comparaba con las mujeres del Moulin Rouge. Y cada vez que había una letra de tango, Edith, que en ese momento estaba en tercer año de maestro de artes plásticas, donde yo les daba dibujo, pintura y grabado, o sea que tenía todo, ella cantaba, y se paraba y cantaba, y aparte hacía sus aportes. Bueno, por eso yo creo que hay algo que no lo dicen nunca, y que Edith no solo era poeta, sino que dibujaba, interpretaba sus dibujos. Y en una oportunidad a mí me dibujó ella con un canastito de flores, diciendo que con eso iba a conquistar al que fue mi compañero de vida. No, porque aquí, bueno, Daniel López nos ha acercado para la gente de Ledubín justamente la declaración de interés municipal, justamente es, aquí está, declarado de interés municipal, el libro titulado El silbido de vientos lejanos, esto con fecha 26 de mayo del presente año, así que bueno, aquí está la declaración y se la entrego. No sé si quiere decir. Primero agradecerle la presencia, muy emotivo este acto, muy cálido, sinceramente. Obviamente a Edubín y a Caballo Negro, que son los editores, y a la gente que ha tenido el placer de hacer este hermoso libro. Yo quiero contar una pequeña anécdota, nada más, con relación a mi conocimiento con Edith Vera, muy cortita. En el año 80 y pico yo era cartero de la ciudad de Villa María, trabajaba en el correo, y Edith Vera tenía su casa en la calle Catamarca, ahí. Bueno, obviamente que yo le llevaba las cartas a ella y me sentía como el cartero de Neruda, más o menos. Y en realidad yo siempre pensaba, en ese momento andaba noviando con la que es mi señora ahora, con Blanca, y bueno, no había teléfonos ni nada por el estilo, ¿no? Uno escribía cosas o le mandaba una tarjeta a la novia en esa época, una carta. Eran épocas de cartas perfumadas, se había llevado cartas perfumadas de soldados que estaban haciendo la colimba, que le mandaban a sus novias. Bueno, era muy común en esa época, una hermosa época. Y un día pensé, digo, ¿cómo que quería escribirle una tarjeta a mi novia en esa época? Bueno, yo pensé en Edith Vera. Digo, acá está la cosa. Le voy a pedir a Edith Vera, pero en realidad nunca me animé. Porque digo, no, pero esta señora, ¿qué se va a poner a escribirme? Imagínate vos, tantas cosas. Bueno, pero en realidad, cada vez que me abría la puerta para yo entregarle la carta, era una cosa increíble, la amabilidad, lo que ella era como persona. Y me gustaba por dos cosas, porque primero que era muy hermosa mujer y muy cálida al recibirme, y la otra cosa que me gustaba, que por ahí nos poníamos a hablar de política y pensaba igual que yo, más o menos. Por lo tanto, seguía llevándole cartas, y bueno, un día me abría la puerta muy pocas veces, me abría la puerta siempre, pero ya al último medio como que abría la puerta y yo le dejaba la carta, ¿no? Y ya no quería, como que, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Después la casa estaba llena de hojas, porque digo, ¿qué pasará acá? ¿No? Hasta que de pronto ella tenía, creo que una puerta de rejas y con un vidrio, creo acordarme que era eso.
y ya no me abría más la puerta y veía su figura detrás del vidrio y me decía, tírame por abajo de las puertas las cartas. Bueno, y así pasó el tiempo, permanentemente yo le llevaba cartas y no pude conversar más con ella porque ella estaba en una situación que ya no podía atender a la gente, no sé, bueno, después me habían comentado que la habían llevado a un geriátrico, me parece. Pero bueno, un día no me abrió más la puerta y bueno, simplemente le pregunté a un vecino qué pasaba porque yo tenía que entregar esa correspondencia que venía a nombre de ella. Y me habían dicho que ya no estaba más, que la habían internado y después pasaron las cosas que pasaron, que se le incendió la casa y demás. Bueno, esa es la pequeña anécdota, una pequeña gran anécdota que yo les quiero contar de mi paso por el Correo y el conocimiento de la poeta argentina y villamariense, que nosotros hemos querido a través del Consejo Deliberante brindarle a la gente, a Edith, fundamentalmente este reconocimiento a este libro tan importante que han sacado acá. Cada vez que se nace un libro, nace como un hijo, me imagino a las personas que se pusieron a trabajar en esto y a las editoras que son tan importantes para que puedan reflejar el trabajo de tantos poetas villamarienses que tienen en Edubín y en otras editoras como Caballo Negro, por la posibilidad de plasmar sus ideas, su corazón y su vocación a través el nacimiento de un libro que es como el nacimiento de un hijo. Así que muchísimas gracias por permitirme contar esta anécdota que nunca la había contado en mi vida. Del mismo modo que leímos lo de Javier, quiero compartir un pequeño deseo de nuestra común amiga Silvina Mercadal, que escribió El Jardín de los Astronautas, inventando un recuerdo de cuando Edith era la directora. Ella no lo recuerda, pero inventó el recuerdo porque cuando iba al jardín, Edith era la directora. Y nos deseaba, hoy me decía que no podía estar, que le gustaría estar acá hoy, será en ausencia, y si este tiempo no estuviera mediado por dispositivos, quizás enviaría una breve esquelita celebratoria y diría algo así: que las miniaturas sensibles de Edith lleguen lejos con su semilla que va en la pata de un pajarito sin nombre que nos nombra. Abrazos. Lo que dijo Kitty, por ahí no lo decimos porque nos basamos muchísimo en lo que escribió Marta y creemos que no está, yo sabía que Edith había estudiado porque fui a Taller Libre, ahí lo conocí a Javier, y Edith era alumna en ese momento, estaba en tercer año, pero no figura y por eso no sabemos, pero sí sabemos, conocemos las ilustraciones bellísimas que Alejo puede contar el trabajo que significó, y seguramente en la edición facsimilar lo mismo de Las dos naranjas, que están presentes todas las ilustraciones de Edith. Así que conocemos esa obra y esa condición de artista completa. Cuando en la noche las flores suelen, el señor Grillo saca del violín y siempre ensaya la misma marcha que dice cri, cri, cri hasta el fin, cri, 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 que dice cri, 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 cri hasta el fin, cri, cri, cri.
de rojo color, quiere mirarse en el agua clara y pide una nieve de corazón. La luna está enferma de sarampión y su cara redonda se ha puesto esta noche de rojo color. No quiere mirarse en el agua clara y pide una nube de corazón. En el mar hay tesoros escondidos que pocos saben ver, como la carcajada brillante de una ola saltarina, la espuma de mar cuando besa la orilla, la luna tibia. La luna es un espejo de sal. A lo lejos se ven gaviotas que vuelan bajo y cangrejos que juegan a la rayuela. Pero si el sol se va escondiendo, ¿saben quién viene a pescar? El pato canela. Pato canela. Pato canela pescaba en la noche, hundiendo su pico de rojo coral, sacaba del agua pedazos de luna que mismo quedaba a orillas del mar. El pato canela pescaba en la noche, hundiendo su pico de rojo coral, sacaba del agua pedazos de luna que mismo quedaba a orillas del mar. El pato canela pescaba en la noche, hundiendo su pico de rojo coral, sacaba del agua pedazos de luna que mismo quedaba a orillas del mar. Sacaba del agua pedazos de luna que el mismo quedaba a orillas del Bueno, eran las chicas del grupo Piedra, Papel, Tijera que interpretaron para nosotros 3 poesías de Edith Vera, desde luego, El Pato Canela, musicalizada por Abigail Bargad, y Señor Grillo y la Luna está enferma por Beatriz Melán.
Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Si no, me parece que ha sido una hermosa presentación. Para quienes deseen comprar el libro, pueden encontrarlo ahí en Ni Bien Salen. De nuevo, bueno, el agradecimiento a Anabela por el espacio, por el lugar de siempre y la buena onda. A todos y todas quienes han venido, la gente de Caballo Negro que ha venido de Córdoba. Esperemos devolverle la visita cuando podamos presentarlo allá en Córdoba el libro. El 23 de este mes, de junio. ¿Se sabe a dónde? Bien, buenísimo. Bueno, y Norman, Silvia, Beatriz, de nuevo el agradecimiento. Y bueno, la buena onda y la profesionalidad de siempre. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Un aplauso.